Central FM Equilibrio presenta Lo mejor de la semana con Pedro Ferriz de Con. Lo mejor de la semana. centralfmequilibrio.com. Este hombre con el que voy a hablar ha sufrido muchísimo. Este hombre y su familia han sido víctimas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Me refiero a Alonso Castillo Cuevas, un hombre que es hijo de Alejandra Cuevas Morán, que fuera llevada a la cárcel por el fiscal general aduciendo culpabilidad de esta en la muerte de su hermano, del hermano de Alejandro Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero, que murió y que después de su muerte, Alejandro Gertz Manero pues la enfiló en contra de la familia que constituyó su hermano y que ahora esta familia, siendo este hombre fiscal, ha vivido todo tipo de penurias. Alonso Castillo Cuevas, te he visto en las redes, te he visto protestar fuerte en contra de Alejandro Gertz Manero y te saludo esta mañana. Buenos días, Pedro. Gracias por el espacio y un saludo a todo tu público. ¿Cuál es la situación legal de tu madre en este momento? Bueno, la situación legal de mi madre es que está a punto de cumplir un año encarcelada por esta persecución a la que hemos sido sometidos por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, desde hace 6 años. Hace un año logró meterla a prisión, pero hay que recordar que durante 5 años el fiscal general de la República intentó fabricar este delito y en 2 ocasiones las propias autoridades, en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México, por más de que Alejandro Gertz Manero intentó fabricar el delito, le dijeron: aquí no hay nada que perseguir, y simplemente nuestras vidas continuaron con toda normalidad. Pero ¿qué ocurre, Pedro? Llega el 2019, Alejandro Gertz Manero asume el cargo como el primer fiscal autónomo en la historia de México, y es ahí cuando el expediente de mi madre, de mi abuela y de mi tía lo envían inexplicablemente a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Federales y Electorales. Poco tiempo después, el abogado Alfonso Jiménez O'Farrill, que le había ganado a Alejandro durante 5 años todas las instancias judiciales, además de porque es un buen abogado, porque no hay ningún delito que perseguir y porque no hay ningún responsable, y esta es toda una fabricación, simplemente se envía a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Federales, le llama el abogado a mi mamá, Pedro, y le dice: las amenazas en mi contra ya se agravaron y ya se extendieron a mi esposa, por lo que te tengo que dejar el caso. Como ustedes se pueden imaginar, entramos en shock después de tantos años de batalla judicial, ahora ya con Alejandro Gertz Manero a cargo de la Fiscalía, y en lo que estamos buscando al abogado, sale Gonzalo, mi hermano, manejando, mi madre viene de copiloto, se les empareja un coche sin marcas de patrulla, con 2 personas a bordo sin uniforme, los terminan acorralando, se bajan estos sujetos sin presentar una orden de aprehensión y se llevan arrestada a mi madre. No solo una mujer inocente, no dicho por mí, nada más, que soy su hijo, dicho por las propias autoridades, y que además estaba amparada. Pero nada de esto importó, simplemente la arrestaron ese 16 de octubre y se la llevan a Santa Marta, Catitla, y de ahí ya no salió. Cuando la arrestan, Pedro, que obviamente fue el terror más grande que se nos ha incrustado a todos en los huesos, se puso todavía peor porque se establece un canal de extorsión a través del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y su concuño Fernando Díaz. ¿Qué fue lo que ocurrió? El fiscal general de la República dice: la única persona con la que yo voy a hablar de este asunto es con el gobernador. Entonces al gobernador y a su concuño Fernando Díaz les pasa los recados. Recapitulando, ¿qué es lo que pide el fiscal general de la República una vez que encarcela a mi mamá? Quiere todos los objetos de la casa que no le correspondían. Mi abuela, de 94 años, conociendo a su cuñado por más de medio siglo, dijo: vamos a entregarle todo, no le vaya a hacer algo adicional en contra de tu mamá. Luego llegan con nosotros y nos dicen que el fiscal también quiere que mi abuela firme una carta de renuncia a la pensión que Alejandro Gertz Manero, como albacea, tendría la obligación de cumplir. Así que además de violar la ley, traiciona a su hermano. Y luego nos pide un cheque de caja certificado a nombre de Alejandro Gertz Manero de una cuenta que tampoco le pertenecía, era una cuenta mancomunada de Federico Gertz Manero y de mi abuela. Y una vez, Pedro, que le entregamos todas las cosas que no le correspondían, nosotros con el terror de tener a mi mamá en la cárcel y esta extorsión que se hace a través del gobernador del Estado de México, conversamos vía telefónica con el fiscal general de la República, y es la llamada que nosotros tenemos grabada. Y en esa llamada, entre la serie de barbaridades que dice, la que a nosotros nos dejó todavía con más miedo, si se puede, después de tener a tu mamá en la cárcel, es que el fiscal general de la República nos pide a Ana Paula, mi hermana, a Gonzalo y a mí que nos incriminemos con un delito que fabricó. Es decir, que tenemos al
representante más importante de la Procuración de Justicia, que acaba de encarcelar a mi madre, que acaba de despojar y extorsionar a mi abuela, y ahora quiere que 3 ciudadanos inocentes, al igual que mi abuela, mi madre y mi tía, le firmemos un documento en donde reconozcamos la responsabilidad directa o indirecta del caso en este mismo fabricación con el que tiene mi mamá la cárcel. Y en esa llamada, Pedro, nos cuadra una junta con el subprocurador Juan Ramos. Esta llamada fue un viernes. El lunes se presentan el nuevo abogado, que ya también nos renunció porque lo amenazaron, pero en ese entonces era el abogado, Ana Paula, mi hermana, y Gonzalo. Entran a la Fiscalía General de la República, dan sus identificaciones, los suben en el elevador a la oficina principal de Juan Ramos, y cuando llega el subprocurador les dice a mis hermanos, ¿trajeron el documento por escrito que les pidió el doctor? Mis hermanos, Pedro, se voltean con el abogado y le dicen, licenciado Ramos, nosotros no traemos ningún documento. Para no hacerles el cuento más largo, se enoja el subprocurador, es decir, que además de que el fiscal general de la República está cometiendo delitos pidiéndonos esta confesión, ahora tiene al subprocurador no solo como su abogado particular, sino un abogado particular que le exige una confesión de un delito que no existe. Esa fue la última comunicación que nosotros tuvimos con Ramos, tanto con el fiscal. Y empezamos, Pedro, a llevar una vez más el juicio que ya se había dirimido 5 años, en donde las autoridades habían dicho que no había delito que perseguir, pero ahora con mi madre de 68 años, madre de 3 hijos, abuela de 3 nietos, dentro de Santa Marta, con el peligro inminente, no solo por la pandemia, sino porque la persona que te está persiguiendo es la persona con más poder en México, según nos lo dijeron en el Senado, porque cuando mis hermanos fueron al Senado, la respuesta del Río Virgen, que es el secretario del Senado, les dijo, pues es que Alejandro Gertz Manero es el hombre más poderoso de México, más poderoso que el presidente, más poderoso que el Senado. Así que, hermanos Castillo Cuevas, eso fue lo que les tocó vivir, no se hagan las víctimas. Esa es la respuesta que nos dan en el Senado, lo cual hace lógica, porque nosotros llevamos un año pidiéndole al Senado, les hemos llevado cartas a los 128 senadores a través de las redes sociales. Ellos están enterados que nosotros tenemos la evidencia necesaria, no solo para la destitución del fiscal general de la República, también para que lo juzguen y lo encarcelen. Pero Pedro, todos siguen en silencio. ¿Por qué? Porque o le conoce todos los secretos a los representantes o los representantes tienen miedo que les fabrique un delito y los meta a la cárcel. Pero esta persecución con la que Alejandro Gertz Manero nos ha realmente aplastado, porque no solo el auto de formal prisión fue ilegal, después cuando apelamos la decisión, el propio magistrado dio carpetazo, según dicho, la propia juez que le concede a finales de septiembre el amparo a mi abuela y a mi mamá, y se da cuenta de la cantidad de irregularidades, de incongruencias, de las contradicciones del propio fiscal general de la República, de sus hijas, de sus yernos, y se da cuenta que el magistrado, de 20 y tantos agravios que presenta la defensa, el magistrado no revisa las pruebas. No revisó las pruebas, entonces carpetazo y mi mamá sigue en la cárcel. Y ahora que finalmente otorgan un amparo, Pedro, tanto a mi abuela, que es la mujer más longeva en la historia de México, que tiene 94 años, que Alejandro quiere que se le muera en la patrulla, finalmente les dan el amparo. Ahora nos enteramos que el fiscal general de la República, sabiendo que es un caso perdido, porque esta fabricación no se sostiene por más que quiere, ya impugnó los amparos. Su único objetivo es que mi abuela se muera con su hija en la cárcel. Y toda la raíz de este problema, para tus oyentes que quizás no están enterados del caso, es porque Alejandro tiene miedo que se confirme que su hermano Federico Gertz Manero era el prestanombres, y por eso nosotros entregamos un USB al doctor Santiago Nieto Castillo de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, para que investiguen este documento de casi $8 millones en un paraíso fiscal en Panamá que correspondía a Federico. Esta no es la primera vez que Alejandro Gertz Manero está involucrado en paraísos fiscales. Hay que acordarnos en 2017 con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los mismos que sacaron lo de Pandora, que salía Alejandro Gertz Manero en una empresa en Islas Caimán, y cuando salió el escándalo, el fiscal dijo, yo no sabía que mi hermano Federico tenía ese estado de cuenta, tampoco sabía la de Panamá, tampoco sabía. Y para rematar este asunto, y ya perdóname que me voy como tren, pero como te podrás imaginar, hablar de este asunto de mi madre y la destrucción de mi familia, pues simplemente no puede uno dejar de hablar. Otra de las personas acusadas era Laura Cuevas Morán, era mi abuela, mi madre y mi tía Laura Cuevas Morán. A Laura Cuevas Morán, inexplicablemente, Pedro,
la quitaron del proceso. ¿Por qué la quitaron del proceso? Porque es la suegra de Alfredo del Mazo. Y mira qué curioso, durante años del juicio, el fiscal general de la República se quejaba y atacaba a Alfredo del Mazo. Decía que al caso de su hermano no se le hacía justicia y no se le daba la celeridad que él buscaba por las conexiones de Alfredo del Mazo. Y mira, pasan los años, se convierte en fiscal general de la República y el gobernador del Estado de México se convierte en el mensajero del fiscal, y a mi tía Laura Cuevas Morán, ojo, ella, al igual que mi madre y mi tía y mi mamá, son inocentes, pero ¿cómo la quitaron a ella del proceso judicial? ¿Por qué el fiscal general de la República ya solo habla de mi madre y de mi tía, de mi madre y de mi abuela? Que ahora formalmente quien está litigando este caso es la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son los intereses de la nación en mi madre y de mi abuela? Nosotros somos una revocación de concesión de energía eléctrica, es una red de pornografía infantil, somos Lozoya. No, simplemente que el fiscal general de la República es un delincuente, es un criminal que actúa como un emperador, y no te lo estoy diciendo como un juicio subjetivo, no te lo estoy diciendo con una opinión. Alonso, se me acaba el tiempo, pero creo que has expuesto esto perfecto. Lo único que te quiero decir es, ¿los medios de comunicación te abren espacios o no? Cada día más, y por eso agradezco tu valor, porque hay medios muy importantes de comunicación, incluyendo los periodistas que de renombre, que los hemos buscado y buscado y buscado, silencio. Y es realmente decepcionante que los comunicadores, que los periodistas, por excusas baratas, porque hay unos que me han dicho, es que, ¿cuál es el ángulo nuevo del caso? ¿Cuál es el ángulo nuevo del caso? Los que quieran, y que además tenemos al fiscal general de la República extorsionando a una anciana de 94 y exigiéndoles confesiones a sus nietos de delitos que no cometieron. Esto es para que estuviera en todos lados. La impunidad, la corrupción, el tráfico de influencias. Alonso, ¿hay posibilidades de que tu madre salga pronto de la cárcel? Desde el punto de vista legal. Ahora como el emperador Gertz acaba de impugnar el amparo, entonces nos tenemos que esperar, y mi madre se puede quedar otro año en la cárcel, destruyendo nuestras vidas, desde mi abuela de 94 hasta mi sobrino de 13, hasta mi madre de 68. Entonces, Alonso, te prometo, no puede ser, a cualquiera le roban la libertad. Aquí la gente que diga, ay, es un pleito familiar, es el fiscal general de la República, no, porque no solo fue el fiscal quien cometió delitos, los policías, los ministerios públicos, la juez, el magistrado, todos sabían que mi madre es una mujer inocente que estaba amparada y no les importó. A cualquiera nos roban la libertad, y en lo que ves tu inocencia, Pedro Ferriz se queda 6 años en la cárcel, no por el fiscal, le caíste mal al vecino, va el vecino con el MP, con el juez, les da una lana y ahí se acabó. Esa es la justicia en nuestro país, no lo podemos seguir permitiendo. Alonso Castillo Cuevas, estaremos en comunicación. Tú sabes que hemos estado ya un buen rato tú y yo en comunicación. Sentimos que este es el momento y esto tiene que salir adelante de una manera positiva. Esto no puede pasar en México. Te mando un abrazo a ti, a tu familia, a tu madre que está en la cárcel, a tu abuela, que fue pareja del hermano de Alejandro Gertz Manero y que parece ser que ese fue el delito, y que pues evidentemente Alejandro Gertz Manero, por lo que aquí se ve, se quiso quedar con todo lo de su hermano, despojándolos a todos y metiéndolos a la cárcel. Te mando un abrazo cariñoso y gracias por estar en esta comunicación. Gracias a ti, Pedro, un abrazo, buenos días. Gracias. Ustedes ya lo escucharon de él. Yo creo que no hay nada más de qué hablar. Estamos viendo a un fiscal que toma la ley para sus propias venganzas en un país en donde se supone que la ley existe. La situación en Chiapas es compleja. Hay violencia en el estado. Se ha tenido que ver la creación de grupos de autodefensas. Hay una tremenda inacción de los gobiernos, tanto del federal como del estatal. Y la sociedad está en un polvorín a punto de que sea demasiado tarde y entonces el problema chiapaneco se vuelva en un problema mayor. Uno de los hombres que han estado muy al pendiente de toda esta situación es Gabriel Méndez López, que es un abogado comunitario, defensor de los pueblos indígenas en Chiapas, que sé que su exposición pública es un problema de seguridad para él, y por eso doblemente le agradezco el que esté en comunicación con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Gabriel? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Pedro? Pues el gusto es mío, mi hermano, y me da gusto que hoy, bueno, yo, tal vez usted no me ha visto en los medios, en el medio público, pero bueno, pues me ha tocado verlo a usted. Pero bueno, pues te agradezco por el espacio de tu medio que hoy
nos permite charlar contigo y con tu público. Yo quisiera, Gabriel, que me hicieras, por favor, una síntesis de cuáles son los problemas más graves por los que está pasando la población en Chiapas. ¿Qué es lo que para ti consideras es prioritario resolver? Mira, yo creo que Chiapas tiene un gobierno simulado donde no atiende los problemas, ¿no? Y me aboco en los temas sociales de Chiapas, desde los pueblos originarios. Yo soy un indígena hablante de la lengua tzeltal, que me he dedicado a la defensa de los derechos colectivos y que también esto conozco desde 2005 la forma de atender el gobierno que tiene Chiapas, el gobierno el estatal, que nada más simula diálogos y que no resuelve de fondo los problemas sociales. Y la prueba de hoy es que pues hay una preocupación social en Chiapas. Hablamos o en el preámbulo tú hablabas del surgimiento de grupos armados y ya no meramente del surgimiento armado del ejército zapatista, ¿no? Que ellos reclamaban la visibilización o el olvido de los pueblos indígenas en Chiapas. Hoy hablamos de un descontrol social, de la desatención del gobierno local o en su caso la omisión del gobierno federal de no atender estos problemas que existe y los problemas que han fomentado, surgido los movimientos sociales, es el sistema político que tiene México, ¿no? Que tienen los pueblos indígenas y que es el divisionismo, el caciquismo, la omisión del gobierno del Estado de no resolver los problemas. Hoy surgen grupos armados, grupos de autodefensas denominados, ¿no? Pues, y yo a veces he comentado que el surgimiento de un grupo armado o de una autodefensa como es más conocido, es porque existe una ausencia del gobierno en ese territorio. Y coincido y te quiero compartir que hace como 2 meses aproximadamente me localizaron unos hermanos de ahí del grupo Los Machetes, donde pues yo a veces prefiero no inmiscuirme en los problemas internos de una comunidad, pero pues me pidieron una opinión, ¿no? Y yo acudí con ellos, compartí con ellos, y uno de mis cuestionamientos es ¿por qué el surgimiento del grupo armado? El primero que me decía el comandante es el hartazgo del caciquismo que existe en Panteló. ¿Qué significa eso? Que una familia ha gobernado más de 10 años y eso pasó también en Ochuc, que es mi pueblo natal, donde nosotros en 2015 expulsamos a los partidos políticos y reivindicamos nuestros sistemas normativos internos, la forma de que los pueblos indígenas nombran a sus autoridades, y en Panteló llegaron hasta el límite, donde ellos crean un grupo armado y me llamó la atención también porque yo tengo amigos, hermanos indígenas en Guerrero, donde ha surgido grupos armados también, denominados policías comunitarias, y que son nombrados en la asamblea. Y yo le decía al comandante de los Machetes de que creo que debemos de cambiarle o debe de cambiarse el nombre de los Machetes, porque el gobierno federal, el gobierno estatal los denomina como delincuentes, los llaman como delincuentes, ¿no? Pero realmente no son delincuentes, son personas que ya están hartos de la ausencia del gobierno, de la ausencia de la atención de la seguridad. Y me planteaban, porque en Panteló, en esa región, en esa zona, existían 4 destacamientos de militares. Y entonces, ¿de qué seguridad hablas tú cuando en esa región existe 4 destacamientos y está la delincuencia organizada? No te queda de otra, ¿no? Que surgirte en armas. Y coincido con el líder, que en paz descanse, y lo recuerdo su memoria, José Manuel Mireles, cuando yo coincidí en 2018 con él, el marzo de 2018, donde nosotros ambos, yo y Mireles,
acordamos de despertar la conciencia social en México. Y yo les decía a nuestros hermanos de Panteló que creo que es importante que busquen el reconocimiento de esos grupos armados, como fueron reconocidos en asambleas, no surgieron de la nada, sino que es reconocido por las autoridades comunitarias de Panteló. Y ahí tenemos a Altamirano, ¿no? Que apenas hace 15 días surge también un grupo armado, donde también manifiesta dos cosas, la inseguridad y el caciquismo que existe en Altamirano. Y en efecto, una familia lleva gobernando más de 15 años. Entonces, Gabriel, la en todo inseguridad... Gabriel, en todo esto, se me va el tiempo, nada más dime, por favor, ¿qué es lo que esperas que pudiera pasar en caso de que siga la inacción de Rutilio Escandón o esta lejanía del gobierno federal? ¿Qué puede suceder en Chiapas desde el punto de vista social? Un descontrol social, mi estimado Pedro, eso sin duda alguna, las omisiones o la falta de interés de resolver los problemas de fondo. Tenemos hoy a 5 a 6 municipios que el Congreso del Estado le impuso un consejo municipal y que hoy se están manifestando. Hay un agravio a la democracia en esos municipios, de una imposición donde no se llevaron a cabo elecciones ni ordinarias ni extraordinarias. Y por eso existe, por ejemplo, en Venustiano Carranza, que les pusieron un consejo municipal y que también a raíz de eso ha tenido conflicto social. Entonces, yo veo más a futuro. En Chiapas hay un descontrol social, eso ya nadie lo puede tapar, mi estimado Pedro, y creo que el gobierno federal no debe ser omiso en estas acciones, porque lo que ha hecho Rutilio Escandón en Chiapas es venderle al gobierno federal de que Chiapas es un lugar seguro, lo cual es totalmente falso. Nosotros que somos de Chiapas, nosotros que somos de las comunidades, de los pueblos, que hay una inseguridad tremenda. Que vivimos. Pues sí, yo te prometo, Gabriel Méndez, que nosotros vamos a estar muy, muy pendientes de lo que sucede ahí. Sabemos el problema social, político, económico que se está viviendo en la zona, y en todo ello sé que tú has sido un elemento muy activo, y si tú me lo permites, estaré en comunicación directa contigo para ver cómo este tema evoluciona, pero de aquí a fin de año tiene que haber decisiones mucho más contundentes en función de un Chiapas que se encuentra en un total descontrol. Te mando un abrazo, te mando un saludo y agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Gracias, Pedro, y un saludo y un abrazo fraterno desde el pueblo indígena de Ochuc, Chiapas. Gracias. Este hombre es de Ochuc. Gabriel Méndez López es abogado comunitario, es defensor de los pueblos indígenas en Chiapas y dice: el Estado es un polvorín, en cualquier momento esto explota. Las autodefensas tienen una justificación, dice este hombre. Las autoridades no hacen nada al respecto. Rutilio Escandón vive en otro lugar. Parece que no está entendiendo lo que sucede en el estado del que él es gobernador. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer que esté conmigo esta mañana Mariana Gómez del Campo, que como ustedes saben, ella ha estado al frente de muchas cuestiones que tienen que ver con algunos de los principales temas que hoy está trabajando en México. Ella es vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados y hay un punto de acuerdo para que de una vez y por todas se solucione el desabasto de medicinas y de productos oncológicos en nuestro país. Y Mariana, te saludo. ¿Esto es viable, Mariana? De salida te pregunto. Hola, ¿qué tal, Pedro? Por supuesto que es viable. El tema del desabasto de medicamentos es una tristísima realidad que se ha venido dando en los últimos años, y yo te diría, me parece que depende de la sensibilidad política que haya en la Cámara de Diputados para poder incluir en el presupuesto 2022 un apartado específico para que verdaderamente se trabaje en darle medicamentos a nuestras niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Fíjate que ayer, este momento que tú viviste, cuando una mujer se le hinca a una diputada de Morena, Villegas, y le dice, es que no le llegan los medicamentos a mi familia, a mi hija. Y con todo ello, la diputada se voltea en una, pienso, insensibilidad brutal, y la súplica de una madre que ve que a su hijo pues, se lo está llevando el tren por esta enfermedad, y tiene que haber del lado de la autoridad y responsable de que esto sea, pues por lo menos una conmiseración, un estado humano de relación entre gobernantes y gobernados, una respuesta sensible, algo que le dé un poco de paz. No lo vi. A ver, Pedro, te voy a platicar. El día de ayer justamente todos los diputados del PAN, para nosotros es un tema de vida o muerte, el tema de los medicamentos. Sabemos que hay escasez en medicamentos o que no hay medicamentos para diferentes enfermedades, pero hemos estado muy cerca del tema de nuestros chiquitos. O sea, claro que peleamos un presupuesto de salud y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en las comisiones, pero este tema tan sensible que es de vida o muerte, que antes, aunque les enoje, porque ahí fue cuando más se enojaron, antes existía un seguro popular que decidió el presidente de la República desaparecerlo en enero de 2020, prometió crear un nuevo sistema de salud que iba a ser gratuito y universal. Incluso, Pedro, tú lo sabes, crearon el INSABI. Al día de hoy nadie sabe cómo funciona el INSABI. Tú vas a una comunidad y les preguntas quién recibía seguro popular y te levantan muchísimas manos. Te podría estar hablando del 95% de las personas de la comunidad levantan la mano. Y cuando preguntas, ¿y del INSABI? ¿Conocen al INSABI? Ni siquiera lo conocen, Pedro. Entonces, lo crearon sin planeación. Esto produjo el desabasto de quimioterapias y esto que ha ocasionado un retroceso que ha costado vidas de pacientes con cáncer. Claro que hay desesperación. Yo tengo mucho contacto con organizaciones, asociaciones civiles, me he sumado a campañas y esto no es de ayer, no es para el punto de acuerdo. Para mí se convirtió en este gobierno en un tema de vida. Dije, tengo que lograr de alguna manera que sí se les ayude a los chiquitos, sea a través del gobierno o a través de ciudadanos que quieran donar quimioterapia. El otro día acompañaba a unas personas a comprar medicamentos y bueno, Pedro, una cajita para una semana de quimioterapias para una chiquita que la necesitaba, costó 13,000 pesos. No. Y así hay medicamentos hasta de 40 y tantos mil. Yo te pregunto a ti y a toda la gente que nos ve, que nos escucha, ¿será fácil para una familia mexicana poder pagar tratamientos tan costosos? No, pues para eso está el Estado. Y eso es lo que nos enoja, lo que nos enchila. Ayer nos acompañaron 2 mamás, porque fueron 2 mamás que querían llevar a sus chiquitos. Yo les dije, para nada, ¿no? Con el testimonio de ustedes, además hay pandemia, no los vamos a poner ahí, es revictimizarlos. O sea, a mí no me gusta esa parte. Entonces decidieron ir Débora Medina Hernández, que ella es mamá de Carlos Alberto, que tiene 14 años de edad, y Alejandra Zavala, que es madre de Lucy, que tiene 8 años de edad. Sus hijos obviamente diagnosticados con cáncer. De la manera más civilizada, por supuesto, sensible, dieron su testimonio. Cuando estuvimos en el pleno, fueron muy respetuosas. Y obviamente, y sí te lo quiero decir, y además, bueno, ya me conoces, sabes que para muchos temas, pues sí soy muy brava, y en este, pues yo les mencionaba a los diputados de Morena, creo que en este podemos encontrar las coincidencias, hay que dejar fuera los colores partidistas, logremos en esta legislatura que seamos la legislatura que le regresó sus quimioterapias a los chiquitos con cáncer. Bueno, Pedro, se pusieron a gritar, ya sabes, hipócritas, me gritaban, estúpida, bueno, y una serie de cosas que yo decía, y gritaban también, son los laboratorios, porque ellos traen el mismo discurso que el presidente, de que los laboratorios, ya sabes, ¿no? Todo el tema de los laboratorios son la mafia del poder.
A ver, pero yo te pregunto, Pedro, ¿cómo le explicas tú a una mamá que es un tema de los laboratorios, la supuesta corrupción? Porque corrupción que al día de hoy, como en muchos otros temas, como en los fideicomisos para atender también el fideicomiso para atender enfermedades raras, muchos de estos, ¿no? Que decidió comérselos, quedárselos el gobierno federal, gastar todo este recurso en quién sabe qué, o en sus proyectos patito, o en campañas electorales, no sabemos porque hay muy poca transparencia. ¿Cómo le explicas tú a las mamás todo esto, Pedro? De verdad, es que es un tema de los laboratorios, por eso no tienen quimioterapias tus niños. Es que es un tema de los laboratorios, por eso se murió Renata hace unos meses. Es que es un tema de los laboratorios, porque dice el presidente que hay corrupción, pero no ha aprobado nada. Es que es un tema, o sea, de verdad que literal, menos bla bla y más hechos. Lo que hoy necesitan nuestros chiquitos son quimioterapias. Y lo único que pedimos en la tribuna fue eso. Pero empezaron a gritar tanto que, por supuesto, una de las madres, las dos estaban muy tristes, enojadas, porque que te digan que es mentira, que no hay medicamentos cuando tu hijo se está muriendo, increíble. Me parece de verdad tener, no tener ni tantito humanismo, ni tener ni tantita compasión, Pedro. Yo ayer de verdad no podía creer la actitud de la compañera de Morena, que nunca la había visto en mi vida, pero ayer vaya que la vi y que se dio a conocer brutalmente ante la madre que se hinca solicitándoles, suplicándoles medicamentos, lo cual me dio muchísima pena que se hincara. Ninguna madre tiene por qué hincarse ante ningún legislador de este país. Nosotros estamos para resolver lo que esté en nuestras manos y la mayoría parlamentaria está para resolver lo que sí puede resolver, porque su mayoría le permite ajustar el presupuesto de este país. Nosotros damos la batalla, pero no tenemos esa mayoría que ellos sí tienen. Entonces nosotros lo único que buscábamos ayer era generar sensibilidad, un poquito de empatía y lograr que en el presupuesto 2022 haya un apartado específico para abastecer de medicamentos a los hospitales, a las clínicas, a todos aquellos que atienden a pacientes con cáncer, niñas, niños y adolescentes. Eso era lo único, Pedro. No sé si sea una barbaridad la petición de Acción Nacional. No, y ellos dicen, es que antes estábamos peor que qué. Antes, o sea, ese discurso ya basta de ese discurso. Antes sí se le atendía a los niños con cáncer. Desde el 2003 y hasta este sexenio, todos los mexicanos que no estaban afiliados a programas de seguridad social acudían al Seguro Popular, porque había un financiamiento para gastos catastróficos. Cubrían el tratamiento para todo tipo de cáncer en menores de edad. Y había el medicamento, Mariana, había el medicamento. Claro, Pedro. Ahorita no hay nada. Los adultos, las personas adultas, había 8 tipos de cáncer que te cubría el Seguro Popular, y hoy no hay nada. Entonces, ¿qué le vas a decir a los papás? ¿Es problema de los laboratorios? ¿Es que los laboratorios andan extraviados? Por Dios, el gobierno, por los rollos que trae el presidente de la República, está afectando a miles y miles de familias que tienen hoy chiquitos con cáncer y que no tienen dónde atenderlos porque no hay quimioterapias. Ha habido 1,700 muertos, Mariana. Son las cosas que a veces no se ven, pero que pesan horrible en la conciencia colectiva de la sociedad mexicana. No podemos perder, podemos enfrentarnos en razonamientos entre unos con otros, pero lo que no podemos perder es el sentido humano de saber que estamos gobernando para gente, para personas de carne y hueso, que tienen problemas, que tienen que enfrentar todos los días ante una autoridad que te dice, ya llegaron las medicinas, ahora sí, ya mero, dame 5 días, dame 6 días, dame 8 días. Se manifiestan por todas partes y no llega nada. Y esto lo tenemos que cambiar, Pedro, ya. Empatía, compasión.
compasión. Yo les ponía esta mañana en un tuit, el día de mañana puede ser cualquiera de los 500 diputados los que tengamos a un paciente con cáncer que no está siendo atendido. Hoy podemos levantar el teléfono porque eres legislador, sobre todo los de Morena y PT tienen la facilidad de contar con el gobierno, pero el día de mañana que no sean legisladores, o sea, hay que ser un poquito empáticos, hay que ponernos en los zapatos del otro. En los temas de salud no se regatea, en los temas de salud no se escatima. Estás hablando de la vida. De salud, estás hablando de la vida de personas. Estás hablando de la vida. Mencionabas ahorita las personas que han muerto, alrededor de 2,000. A ver, estás hablando de alrededor de 2,000 familias de luto en este país porque no hubo tratamientos. Porque no nadie hay escuchó. medicamentos, porque nadie escuchó, porque el presidente le apuesta a la polarización y contagia a sus legisladores y ya traen este discurso de los laboratorios. A mí los laboratorios me valen. Yo lo que quiero es que los niños, niñas y adolescentes tengan medicamentos. Tengan esa atención. Y que ellos en otra línea se pongan a destapar la cloaca, la corrupción. Fíjense que aquí encontramos este contrato. Pero mientras atiendes el problema. Pedro, atiendes el problema, ¿no? Ahora resulta Mariana, que dejas sin quimioterapias a los niños, te lavas las manos y después vienes a decir que es un montaje, que es un teatro, que es un circo, que es mentira. Y se te hinca una madre y te volteas y te vas. Oye, pues ¿de qué estamos hablando? Mariana, por favor, sigan luchando por esto, por favor, te lo pido como mexicano. No, yo te conozco, eres una mujer aguerrida, sé que no van a quitar el dedo del renglón y por favor, sigamos luchando por eso. No podemos perder nuestra esencia de sensibilidad por los demás. Te pido, por favor, que no lo dejes de hacer. Y te mando un abrazo cariñoso. Así será, Pedro. Vamos a levantar la voz y vamos a evidenciarlos porque, insisto, compasión, empatía y tantita sensibilidad. Un abrazo, querido Pedro. Un abrazo. Gracias por el espacio. Gracias, Mariana Gómez del Campo, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados. Tantita madre es lo que tiene que tener esta gente. Tantita. Central FM. Equilibrio. Me da muchísimo gusto estar en comunicación con una luchadora incansable que es Susana Prieto Terrazas. Ella es diputada por Morena. Y quiero hablar contigo, Susana, si me lo permites, unos minutos sobre este paro de labores en la refinería Dos Bocas. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué le dices al público? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Pedro? Gracias por el espacio nuevamente. ¿Qué le digo al público? Que las cosas están muy subidas de hervor. Parece que en este momento hay un muerto en Dos Bocas y varios heridos. De ese tamaño te lo pongo. Estuve hablando ayer con el vicecoordinador de la bancada de Morena, porque el día de hoy voy a presentar un punto de acuerdo. Yo estuve en Paraíso el fin de semana y las cosas son terribles por allá. Hay un hombre, volvemos a los líderes sindicales adscritos a la CTM, Pedro. Hay un hombre de nombre Ricardo Hernández Daza que tiene controlado todo el sector laboral en Paraíso, incluidas sus 63 poblaciones, ejidos, colonias, y parece ser que el gobierno del estado o alguien por ahí, porque nomás hablan elucubrando, le entregó la bolsa de trabajo de Dos Bocas a este hombre que ni siquiera tiene toma de nota de un registro de un sindicato federal. Tiene al parecer uno local y está cuestionable. Ha estado ya en la cárcel por desvío de recursos y parece que tiene asusada a la población. Llevó trabajadores de Coatzacoalcos, de diversas poblaciones de Veracruz, de Oaxaca, pero tienen 15,000 desempleados en Paraíso, Tabasco. Tú sabes que la refinería Dos Bocas es uno de los magnos proyectos del presidente de la República y que se establece también en Tabasco no solamente por ser una zona petrolera, sino para tratar de alguna forma de aminorar el desempleo de esa zona.
Pues hay 15,000 desempleados en Paraíso porque este señor se llevó la bolsa de trabajo. Los empresarios, los pequeños empresarios que puede haber en una ciudad tan pequeña de 100,000 habitantes con todas sus poblaciones aledañas, los empresarios no tienen trabajo. El material lo están comprando fuera, lo llevan de Veracruz o de cualquier otro estado, el que ocupan para la construcción en Icaflur. Entonces, el transporte lo tiene también controlado este hombre Hernández Daza. Son de él los vehículos que utilizan para transportar al personal, pero no es suficiente. Yo estuve dando algunas asesorías y escuchando las peticiones de los trabajadores en la Plaza de Paraíso el fin de semana y explicaba al diputado Godoy ayer que esto estaba a punto de estallar y mira nada más lo que vino a pasar. Parece que hoy tenemos desafortunadamente una persona que perdió la vida. Dicen que es la forma en que trabaja Hernández Daza, que este hombre les cobra cuotas sindicales sin estar afiliados a su sindicato porque tiene algún funcionario de gobierno que lo protege. Entonces, el punto de acuerdo que voy a presentar es que la señora secretaria de Energía, la señora Rocío Nale, que es la encargada de la mesa de seguridad al interior de la refinería Dos Bocas, tiene que realizar las investigaciones pertinentes. Uno, para que a los pobladores de Paraíso y sus alrededores se les otorgue el trabajo que tanto necesitan, porque esa era una de las intenciones. Dos, para que se saque a este hombre que ya se dice, Pedro, aunque no lo creas, que está vendiendo las plazas para empezar a laborar en Petróleos Mexicanos a partir de julio del 2022, que se supone que iniciará la refinería, y les está cobrando a plazos anticipadamente. No, bueno. Mira, estamos viendo el surgimiento de un monstruo. Aquí dijiste algo que se me hace muy importante. ¿Quién protege a este señor? ¿Quién promueve a este señor que no tiene ni siquiera una toma de nota para poder representar a organizaciones que, bueno, ya empleados dentro de organizaciones en la construcción de la misma? Ahora, la obra está parada y parada la obra, confrontada la obra con elementos de marina, ahí tratando de evitar que se deteriore el equipo, el material, que se retrase la ruta crítica, se encarece, porque dices, están comprando productos de la propia zona que encarecen la situación porque no hay un programa de compras, y todo esto, querida amiga, nos está llevando a una obra mal conducida de principio a fin, que creo que necesita de la atención de lo que tú estás poniendo sobre la mesa, y te pido un favor, porque los conozco, Susana, te pido por favor que te cuides mucho, porque este tipo de gente, tú sabes cómo es y sabes de qué estamos hablando. Tengo muchísimo miedo, la verdad es que sí, y yo la verdad ni siquiera tengo protección por parte del partido y he acudido ya a demandas que te voy a decir que no solo son en Dos Bocas. Ya he estado en el estado de Guerrero, he estado en Quintana Roo, he estado pues el fin de semana en Tabasco, en Paraíso, y las condiciones laborales de este país tienen a los trabajadores dentro de una olla de presión que no tarda en estallar, Pedro. Este tema lo hemos venido tratando en tu programa varias veces, la protección de centrales obreras, de sindicatos blancos enquistados en el sistema político mexicano, no son la excepción en este gobierno. Creo que no se ha puesto un orden en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se han hecho efectivos los derechos de libertad y democratización sindical en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, y así como están en Dos Bocas, están en todas partes. Yo estoy planteando en el punto de acuerdo la necesidad de que la secretaria de Energía, la señora Dale, ponga orden en la mesa de seguridad, porque mira, los trabajadores tienen razón, Pedro. Están laborando más de 12 horas diarias, no tienen un solo lugar. Ahorita voy a pasar las fotografías que tomé. No tienen más que una carpa en 640 hectáreas cuadradas,
de construcción, no tienen más que una carpita por ahí para resguardarse del sol. Han caído trabajadores por golpes de calor, que está terrible en Paraíso. Terrible. El calor, no les pagan el tiempo extra, entonces hay que poner orden en las condiciones de trabajo, porque si no se va a parar la obra y no van a poder concluirla en el tiempo en el que han prometido. Son condiciones, Susana, querida, son condiciones de esclavitud. Eso es lo que estamos viendo. Y te pido, por favor, voy a estar muy en contacto, si tú me permites, contigo. Te pido, por favor, he venido viendo tu trabajo. Te pido, por favor, con mi corazón, cuídate mucho y cuídate mucho, porque conozco a este hombre, sé de qué estamos hablando. Te mando un beso, un abrazo y todo mi cariño. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Luchando. Gracias por el espacio y gracias sobre todo por estar preocupado por la situación de los trabajadores y trabajadoras de este país. Como lo estás tú, querida amiga. Te mando un abrazo. Muy amable. Gracias. Hasta Gracias, luego. Susana. Gracias. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles, además me da mucho gusto tener comunicación con Armando Guajardo Torre. Él es presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Y Armando, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, Pedro, mucho gusto estar nuevamente aquí contigo en tu programa. Muchas gracias. Oye, Armando, después de la pandemia hemos tenido muchos problemas. El tema del outsourcing se va al suelo. No hay un plan de recuperación para empresas entre gobierno y los empresarios. Las estrategias, evitaron que pudiera haber acceso o bien estímulos fiscales por parte de algunos empresarios y empresas, o bien algún tipo de apoyo extraordinario para que estas salieran adelante. Por ahí hubo una propuesta, ¿no?, de prestar ahí una cantidad ridícula que no servía ni para pagar la luz, pero el hecho es que empieza a haber una recuperación paulatina de los empleos, pero vemos con preocupación que el 81% de los empleos que se están recuperando se van directamente a la economía informal, lo que está aumentando los números y el alcance de la población económicamente activa ahí y bajando los números de los empleos formales. ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué perspectiva tiene esto hacia adelante? Sí, muchas gracias, Pedro. Pues mira, efectivamente, como tú bien lo mencionas, durante la época de la pandemia, con toda la crisis, y recordemos que ya veníamos con un crecimiento prácticamente cero que traíamos ya desde antes de la pandemia. Entonces, esto vino a exacerbar lamentablemente las condiciones económicas. Recordaremos que entre marzo y julio del 2020 se perdieron más o menos 1.117.584 empleos. Estoy hablando de empleos formales, ¿verdad? De los que estaban registrados, asegurados en el IMSS. De agosto 2020 a septiembre del 2021 ya se han recuperado de estos empleos perdidos 1.098.967 empleos, pero aún quedan pues casi 18.000, 20.000 empleos por recuperar, sin considerar que año con año, Pedro, necesitamos crear nuevos empleos, más de 1 millón de nuevos empleos. Es decir, ya traemos el rezago del 2020, más lo que se haya acumulado en el 2021 con la formación de los nuevos empleos que se requieren precisamente para la captación de todos los nuevos jóvenes, los jóvenes que se van incorporando a la población económicamente activa. Efectivamente, de acuerdo con el INEGI, las cifras que hoy tenemos en cuestión de la informalidad, con todos estos eventos que mencionas, que además en esta época, y recordaremos que en algún momento cuando se planteó precisamente esta iniciativa de la subcontratación que inició, pues nuestro anterior presidente de Coparmex llegó a mencionar que era la peor reforma en el peor momento. O sea, además de que veníamos en esta situación, todavía se estaba pues, implementando esta reforma que ya veremos más adelante si efectivamente está generando un beneficio o no a los trabajadores, si efectivamente ayudó o no para mantener el empleo, que hasta las cifras que ahorita llevamos
pues lamentablemente todavía no podemos echar campanas a volar. En la informalidad, como bien mencionas, de acuerdo con datos del INEGI, pues ha crecido de agosto, que el 2020, de agosto del 2021, que era el 56.4, ahora estamos más o menos en un 61%. Efectivamente, la informalidad sigue creciendo. También recordaremos que, como también se ha mencionado, tanto Coparmex como otras organizaciones empresariales, pues solicitamos y propusimos inclusive algunos remedios. Incluso el programa de Coparmex Nacional le llamamos remedios solidarios. Lamentablemente no tuvimos apertura ni escucha para este programa, como tampoco para las otras propuestas que se ofrecieron por parte del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora bien, lamentablemente también esta condición pues está pegando a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes entre 18 y 29 años, pues se han incrementado también la parte de la informalidad, y anteriormente era menor, pero con esto quizás también el paso de esta incorporación de la nueva reforma a la subcontratación también esté generando que con tantas obligaciones que se le impusieron ahora a las empresas, sobre todo las pequeñas, micro y medianas empresas, que son las que proporcionan el nivel de empleo en México mucho mayor, que es más del 95%, y ahora les impusieron pues una serie de obligaciones, como lo es además fiscalizar el cumplimiento de sus proveedores, el debido cumplimiento de sus proveedores en obligaciones fiscales, de seguridad social, etcétera, y si no, te vuelves responsable solidario de esos incumplimientos. Entonces, además de los costos que ha representado la subcontratación laboral, pues también ahora se adicionan todos los efectos que hoy venimos arrastrando por parte de la pandemia, ¿no? Pérdida del empleo, pérdida de horas de trabajo, afectaciones en la parte de la logística, que además, digamos, está generando una tormenta perfecta en algunas industrias como la automotriz. Tenemos el tema de los microprocesadores, por otro lado una falta de contenedores también en el mundo. En fin, vamos hacia una tremenda crisis si no corregimos, y sobre todo si no tenemos realmente la participación importantísima del gobierno para paliar todas estas condiciones, Pedro. Pues sí, mira, has dado un panorama muy completo de lo que es y de lo que puede llegar a convertirse, porque después de todo hemos visto cómo de manera parcial todo se ha venido dando, pero todo lo que se ha venido dando ha sido en deterioro de la economía mexicana, que por cierto, Armando, en este momento estábamos esperando que hubiera en el segundo semestre del 2021 pues un repunte para que salváramos el año y termináramos en diciembre, digamos, en condiciones similares a las de antes de la pandemia, que acabamos en recesión, pero una recesión pequeña. En fin, podría haber un proceso de recuperación. En medio de todo esto, tenemos un proceso inflacionario, empezamos a ver presiones al peso mexicano, empezamos a darnos cuenta de que hay cada vez menos ambiente para hacer negocios de nuevas empresas que se establezcan en este momento. Yo hablo con muchos empresarios y les digo, ¿y cuáles son tus planes de expansión o de derivación de lo que es tu línea principal? Me dice, ahorita ni loco me muevo. Y todo esto creo que se está acumulando ante la expectativa de ver una propuesta fiscal que fiscalice, quieranlo o no, a los chavos desde los 18 años registrados ante el SAT de una manera intimidatoria, confiscatoria, apabullante, invasiva, inútil, porque finalmente es inútil, que lo único que genera es un ambiente de crispación. Estamos en contacto con ustedes, Armando. Estamos esperando que haya un diálogo con los empresarios y no solamente demostraciones del gobierno hacia los empresarios, y que se empiece a pensar, empiece a aclarar el panorama para que alineemos todos el camino hacia la conciliación. Lo que hace falta en este momento es conciliar intereses para sacar adelante el principal interés de la nación, que es dar empleo a nuestra gente y dar seguridades, certezas, dignidad
en la vida a nuestros trabajadores. Te agradezco mucho, Armando Guajardo Torre, que hayas tomado esta comunicación y te agradezco mucho tu explicación. Gracias y buenos días. Ha sido hermano. un gusto estar aquí con ustedes, Pedro, y muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Gracias y salúdame a mi querido Pepe Medina y a todo el equipo de trabajo allá en la Coparmex. Que dice el presidente que... no, Pedro. Dice que ustedes son una cúpula. Dice, es una cúpula, pero ahí no hay empresarios, dice el presidente. Bueno, ¿qué podemos esperar con los ataques a uno de los mayores empleadores de México? Es impresionante. Hermano, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias y buenos días. Armando Guajardo Torre, él es el presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, un hombre que sabe del tema y que dice, la perspectiva es mala. 81% de los empleos que se están generando en la recuperación van a dar derechito a la economía informal. Central FM Equilibrio presentó Lo Mejor de la Semana con Pedro Ferriz de Con. Lo mejor de la semana. CentralFMEquilibrio.com